Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog. Ya hacía tiempo que no hacía este tipo de vídeos, pero espero que os guste. Hoy os voy a estar enseñando algunas de mis últimas compras, algunos materiales y cositas de decoración. Y al final voy a estar dibujando y charlando de alguna cosa que se me ocurra. La primera cosa que podéis ver es este mueble que lo compré para rellenar ese espacio vacío que acabáis de ver. Es una estantería y la verdad no me costó mucho montar la estructura en sí, pero luego compré 2 cajones, o sea, 2 packs de cajones y 2 puertas. No es que fuera súper complicado, pero ya llevaba un rato montando y esa parte tienes que agujerear como los laterales, entonces se me complicó un poco. Pero para eso fui a pedir ayuda directamente porque no tenía ganas de rayarme y ya llevaba un buen ratito montando el mueble. Como pudisteis ver al principio, esa mañana fui al vivero porque quería comprar una plantita para decorar también y me cogí esta de aquí. Y también cuando fui a recoger el mueble me compré esta maceta que es como de alguna fibra natural, no sé muy bien qué es, pero me pareció muy chula. Estos son los tiradores que me venían con el mueble, la verdad no me gustaron mucho y quise personalizarlo un poco. Así que me compré estos de aquí de madera en AliExpress. Ahora os enseño qué más compré, porque compré varias cositas. Pero bueno, estos tiradores me parecieron súper bonitos para el mueble y creo que quedaron muy bien. Aquí os enseño cómo quedó finalmente. La plantita la coloqué en el lado derecho porque creo que quedaba perfecta. Y nada, ahora solo me queda rellenar con cositas, pero este día decidí descansar. Ahora os voy a enseñar las compritas que hice en AliExpress, que son unas cuantas cositas. Primero os muestro los materiales y luego también algunas cosas que compré de decoración. Lo primero que compré son estos washi tapes que me parecieron súper baratos y tiene varios colores. Lo malo que la caja vino un poco estropeada, pero bueno, mientras que lo de dentro esté bien no me importa. No trae demasiada cinta, pero bueno, como son un montón, pues al final creo que está bien de precio. Son un poco finos, no son muy gruesos, los hay un poco más gruesos, pero yo lo quería así. Lo suelo utilizar para los bordes de las ilustraciones, así que me viene bien. Lo segundo que os enseño son estos pinceles de aquí, que la verdad que me he llevado un chasco con ellos. No costaban muy caros, pero no me gusta comprar cosas que luego por ser de mala calidad o lo que sea no voy a utilizar. Pero bueno, la verdad que pesan muy poquito, el grabado viene súper mal y las cerdas están bien. No los he probado todavía, espero que al menos pueda pintar algunos detalles con ellos porque sobre todo lo compré para detalles y no eran muy caros, así que tampoco nos vamos a quejar mucho. Lo siguiente que os enseño es este sacapuntas que ya lo tengo, pero lo tenía ya desde hace muchos años y las cuchillas se estaban desgastando. Sé que se pueden comprar las cuchillas aparte, pero como lo vi y era súper barato, decidí comprarme otro. Este de aquí, la diferencia que tiene con el antiguo es que los puntitos que trae decorativos son en relieve, pero el sacapuntas en sí es el mismo. A mí me encanta, es el que llevo utilizando muchísimos años y creo que es perfecto. Luego me compré esta goma, que es una goma moldeable. Me parece perfecta para
atenuar el boceto o para borrar algunas veces que no quieres borrar mucho, pues estas gomas son perfectas. La que yo tenía estaba ya un poco dura, así que decidí cogerme otra. Ahora os enseño esta rueda de color, que la verdad esto no lo iba a comprar, pero como me faltaban algunos céntimos, pues decidí cogerme esto. Me parece muy interesante y además puede ayudar cuando no sabes qué colores combinar, o para mezclar colores también sirve. Y creo que es bueno tener siempre uno de estos, pero sobre todo para principiantes viene súper bien. Lo que os voy a enseñar ahora es algo que llevaba un tiempo queriendo comprar, pero no me atrevía porque no sabía si iba a ser de buena calidad, y al final creo que ha cumplido mis expectativas. Viene así todo sin montar, lo tienes que montar tú. Y nada, es un stand para colocar rotuladores. Bueno, yo voy a colocar rotuladores, no sé si se puede colocar otro material que tenga el mismo tamaño. Y así los tienes todos bien organizados y quedan muy bonitos. Por cierto, esto que os estoy enseñando también os lo mostré en su momento por Instagram, así que si aún no me seguís y queréis ver más contenido mío, tenéis todas mis demás redes sociales en la cajita de descripción. También todas las compritas que he hecho, os voy a intentar dejar todos los enlaces en la cajita de descripción por si os interesa algo. La única pega que le puedo poner a este stand es que cuando sacas el rotulador a veces las maderitas como que se vienen un poco para adelante, no es que se venga todo, pero las baldas de en medio no están sujetas a nada, se sujetan entre ellas. Entonces cuando vas a sacar el rotulador se viene un poco para afuera. Pero yo lo que hice es pegarlas con pegamento a la estructura y ya no se me sale, se queda ahí bien sujeto. A mí la verdad que me encanta. ¿Qué os parece a vosotros? Lo siguiente que os enseño es este tarro de aquí, de cristal. La verdad que no es un tarro, es un vaso. La gente lo utiliza para poner bebidas, pero a mí me pareció muy bonito para usarlo como tarro. Y como estaba usando esta taza de aquí, quise comprarlo para eso. Voy a ir metiendo en este nuevo tarro las cosas que me voy a quedar y voy a apartar los pinceles que ya están un poco despeluchados y que he seguido guardando, no sé por qué, porque por si lo usaba quizás, pero al final los tengo ahí sin usarlos y llevan un montón de tiempo, y por eso voy a deshacerme de ellos. Sé que algunas veces guardar pinceles que están despeluchados sirve muy bien para dar textura, pero no es el caso de estos porque estaban súper mal ya. Y bueno, voy también a meter los pinceles nuevos que he comprado. Espero que me sirvan para dar detallitos y cosas así. Al menos espero que duren un poco, que no se despeluchen súper rápido. Y bueno, vamos ahora con algunas cositas que compré de decoración. Las quería poner en unas estanterías que ahora os voy a enseñar. Las tengo encima de esta cajonera. Y lo primero que compré es estos trigos decorativos. Están secos y yo los quería para poner en un botecito que tengo, que también os lo voy a mostrar ahora. Y también compré estas margaritas que la verdad vinieron un poco pachuchas, pero intenté coger las que mejor vi y creo que quedaron bien al final. Este es el bote que os he dicho y lo que voy a ir haciendo es cortar un poco el trigo porque es demasiado largo
y voy a intentar hacer algo bonito, o al menos que quede decente. Lo que voy a hacer es enseñaros primero las compras y luego voy a ir colocando cada objeto en las estanterías que os he dicho. Lo siguiente que compré es este marco de aquí. Lo quería para poner una ilustración mía, pero al final esa ilustración la coloqué en otro marco, así que este la voy a utilizar para poner otra cosa. El marco en sí no es que sea de súper buena calidad, pero para lo que cuesta creo que está muy bien. Y al final decidí poner esta ilustración de Estudio Ghibli. Esta la compré en mi viaje a Japón. En realidad es una postal, pero creo que podía quedar súper chula así en medio. Para hacer el fondo lo que hice fue recortar un papel con textura. Iba a utilizar el papel que ya traía, o sea, por detrás, porque por delante tenía el gatito ese, pero por detrás era blanco. Lo que pasa es que no era el mismo blanco que la ilustración, porque la ilustración no es de un blanco blanco, sino que es un blanco un poco más amarillento. Entonces busqué entre mis papeles uno que fuera parecido al de la ilustración. Y creo que al ser con textura le aporta algo diferente, queda muy chulo. No sé qué os parece. Y bueno, llegó el momento de colocar las cositas. Estas son las estanterías que os comenté. Como veis, estaban vacías, así que ya era momento de decorarlas un poco. Fui así decorándolas con algunas cositas que ya tenía y otras que son las que os he mostrado en este vídeo. Estos dos cactus también los compré en el vivero. Y nada, esta es la ilustración que os decía antes que quería poner en el otro marco, pero creo que quedaba mejor en este de maderita. Y bueno, así quedó. Lo que me falta es en este espacio de aquí, que me ha quedado sin nada, no sabía qué poner, así que bueno, más adelante cuando tenga alguna cosilla nueva, pues la pondré ahí. Me gusta comprar algunos recuerdos cuando voy de viaje, así que seguramente en el próximo viaje compré algo para ese hueco. Voy a dibujar algunas cosas random mientras os hablo de mis últimas lecturas. Me ha parecido interesante hablar sobre esto porque también podría haber hablado de series o películas que he visto últimamente, pero bueno, eso lo guardamos para otro vídeo. Voy a estar haciendo bocetos a lápiz. Últimamente estoy intentando dibujar todos los días, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, lo que tenga tiempo. Y creo que con esta rutina se mejora mucho, aunque sean bocetos tontos. Creo que así no se pierde la práctica y se mejora mucho. Y bueno, mientras sigo dibujando, me apetecía charlar un rato con vosotros y vosotras y contaros qué libros me he leído últimamente. Sé que a muchos de vosotros también os gusta leer y siempre está bien compartir opiniones. No va a haber spoilers, lo prometo. Va a ser como una mini charla mientras dibujo, que a mí me encanta ver este tipo de cosas, así que podéis dibujar conmigo o hacer lo que tengáis que hacer mientras me ponéis de fondo. El primero del que os voy a hablar, o sea, voy a seguir como el orden del primero al que me he leído hasta el que estoy leyendo ahora mismo. Entonces, el primero es Tú y yo en las raíces del tiempo, de Paola Calasanz. He leído todos sus libros. Yo la conocí porque la seguía en YouTube hace años. Ya no suele subir, pero me encantaba cuando subía vídeos sobre la naturaleza, los animales, el refugio que ella tenía. Y no sé, me gustaban mucho sus vídeos.
Entonces, cuando sacó el primer libro, lo compré del tirón y me gustó mucho. Sus libros siempre conectan la naturaleza con las emociones y tiene frases muy buenas, mensajes profundos y reflexiones que la verdad me gustan mucho. Pero este libro en concreto, aunque tiene mensajes y momentos bonitos, no ha sido de mis favoritos. De hecho, creo que es el que menos me ha enganchado de todos los suyos. Me costó bastante conectar con la historia y había partes en las que sentía como que sobraban y al final se me hizo muy largo, como que ya se veía lo que iba a pasar y no terminaba de avanzar. No es que no me gustara, porque al final su estilo me sigue pareciendo muy bonito, pero no me atrapó como otros que ha escrito. Pero bueno, si os gusta la autora, seguro que os va a seguir gustando, aunque no tanto, os vaya a quedar como sin más. Pasando al segundo que me leí, es El Cuco de Cristal de Javier Castillo, y este sí que fue todo lo contrario al anterior. Me atrapó desde el minuto 1. Lo empecé con curiosidad porque había visto muchísima gente recomendándolo. Me lo leí súper rápido porque te va enganchando y te entran ganas de seguir. Además es súper fácil de leer, con capítulos muy cortitos, de estos que te hacen decir, venga, uno más, y así acabas el libro entero. No sé, es como de intriga, de suspense. Te va soltando pistas a lo largo del libro y eso hace que te entren ganas de seguir leyendo, porque básicamente quieres saber qué pasa al final. Lo único que me dejó un poco descolocada fue el final. No es que sea malo, pero sí me dejó pensando como ya terminó, así ha terminado. De hecho, lo tuve que leer 2 veces porque no lo entendí muy bien. Ya la segunda sí, pero a la primera como que no sé si es que estaba dormida, porque este me lo leía por las noches y no sé si es que en ese momento estaba ya medio adormilada y no me enteraba, pero de todas formas el final no me gustó mucho. No sé si es que esperaba otra cosa o que me faltó un poco más del cierre, pero bueno, es de esos libros que disfrutas mucho mientras lo lees, aunque luego te quede con la sensación de que te ha faltado algo. Así que si os gustan las historias con intriga, os lo recomiendo un montón. El tercer libro del que os voy a hablar es Cuento de hadas de Stephen King. Este libro me lo prestó mi hermano, que de hecho él aún no lo ha leído. Es un libro que me costó muchísimo terminarlo. Es un libro muy largo, con partes que se me hicieron bastante pesadas. De hecho, algunas veces pensé en dejar de leerlo, pero bueno, al final lo terminé. Tiene cosas muy buenas, no voy a decir que no. Los personajes están muy chulos y tiene ideas originales, muy creativas, pero en general se me hizo cuesta arriba. Creo que si estás acostumbrado a Stephen King, probablemente lo disfrutes más, pero si buscas algo ágil y que enganche rápido, este no es el libro. No diría que no me gustó, pero tampoco me quedo con las ganas de volver a leerlo. Tengo que decir que este es el primer libro que me leo de este autor. De hecho, pensaba que sería de terror, porque algunas películas que he visto ambientadas en sus libros suelen ser como de suspense, terror, con cosas random que hacen hasta gracia. Pero este libro no diría yo que es de terror, sino más bien fantasía. Tiene mucho de fantasía y terror yo creo que no tiene nada. Por eso me extrañó un poco. No sé si es este que es diferente, pero bueno, si te gustan los libros en plan de fantasía, o sea, también tiene conexiones con la realidad, pero todo está como... Es que tampoco quiero decir spoilers porque si alguien no lo ha leído y quiere leerlo, pues no quiero fastidiarle el libro. Básicamente, si os gusta Stephen King y os gustan los libros de fantasía, muy fantasía, entonces este es vuestro libro.
A mí hubo partes que me gustaron, partes que se me hicieron pesadas y que creo que se podrían omitir y, y partes que no me gustaron directamente. Pero en general creo que está bien. Se me acaba de ocurrir que podría ir dando valoraciones en plan de estrellas, pero ahora no me voy a poner a decir ya las de antes, así que si me acuerdo voy a ir poniendo las estrellas que yo le doy en la edición, le añado unas estrellitas. Obviamente lo que a mí me parece muy bueno a otra persona le puede parecer súper malo y viceversa, pero para eso están las opiniones. Todas son respetables y creo que es subjetivo, ¿no? A cada uno nos gustan diferentes cosas y tenemos diferentes gustos. Voy a seguir por el último libro, que es el que estoy leyendo ahora mismo, y es Por si un día volvemos, de María Dueñas. Este voy por la mitad más o menos y me está encantando. Ya nada más empezar como que te mete en la historia directamente, te engancha, quieres seguir leyendo para saber qué pasa. No es de estos típicos libros que, como el de Javier Castillo, que está continuamente como en tensión y tú estás esperando a ver qué pasa, pero como que todo fluye y eso hace que te apetezca seguir leyendo para saber más de la historia. Como digo, aunque no sea una historia que tenga una acción constante, sí que te va entreteniendo y a mí por lo menos no me aburre. Tengo ganas de ver cómo va evolucionando, pero de momento promete. Y me gusta también porque es un libro que puedes ir leyendo poco a poco, sin prisa y en tus ratos libres. Además, siempre te deja con ganas de volver a la historia. Ya os contaré qué me parece al final. No sé si a vosotros también os pasa, pero hay libros que, aunque no sean perfectos, están bien, te acompañan en un momento o te entretienen. A veces no es solo la historia, sino cómo te hace sentir mientras lo estás leyendo. A mí me gusta ir alternando entre unos que sean más intensos, otros que sean más ligeros, más de suspense, romántico, según el momento. Yo lo que hago es que siempre que termino un libro ya me pongo a buscar cuál va a ser la próxima lectura. Y ya que estamos hablando de esto, si tenéis alguna recomendación para el verano, contadme en comentarios. Estoy buscando algo que no sea muy largo, fácil de leer, de esos que te lleva a la playa y que se leen en un momento. Así que si conocéis uno de esos libros que se leen del tirón y te dejan buen sabor de boca, déjamelo en los comentarios, que me encanta descubrir nuevas lecturas. También déjame en los comentarios si habéis leído alguno de los libros que he mencionado, qué os han parecido. O también podéis dejar qué estáis leyendo ahora mismo o cualquier cosita que queráis comentarme, que me encanta leeros aquí abajo. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya entretenido y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.